Y una calurosa bienvenida a nuestra invitada de hoy. Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenos días para vosotros, buenas tardes para el otro lado del océano. No, tienes la cámara prendida, no te veo. A ver, ¿ahora? Ya, ahora Ahora sí, sí, ¿cómo estás? perdón. Sí, ¿cómo estás? No te preocupes. Bueno, Silvia, muchísimas gracias a ti y a Exte por la participación en nuestro Digital Session. Un Les voy placer. a contar un poquito de Silvia. Silvia es Head de CTV en Exte. Es profesional con una visión global del mundo de los medios y en continua transformación ante los rápidos cambios del sector. Tras más de 13 años en agencia de medios desarrollando diferentes puestos de responsabilidad, tiene un conocimiento total de todos los medios y en los últimos años se ha especializado en CTV, OTT, poniendo además foco en dar valor añadido a los clientes a través de estudios de medición cross media y BLS. Entonces, pues Silvia, sin más preámbulos, el auditorio es tuyo. Bienvenida. Yo quedo aquí para lo que necesites. Listo. Genial. Pues muchas gracias a todos y voy directamente a compartir la pantalla. Perfecto. Ya se ve bien. ¿Sí? Mm. Voy a ponerlo en presentación. ¿Sí? ¿Se ve en presentación? Sí, señora, perfectamente bien. Genial. Pues vamos a dar comienzo. Esta ponencia la he titulado Ver ya no se ve igual dentro de este webinar sobre Connected TV porque bajo mi punto de vista, bueno, yo creo que es una realidad, cuando nos sentamos delante de un televisor, el consumo que hacemos o cómo vemos esos contenidos que nos ofrece ese televisor ya no son iguales ya no es igual a cómo lo hacíamos eh, anteriormente, ¿no? Y de ahí que vayamos a repasar un poco cuáles han sido todos esos cambios que estamos viviendo y específicamente en el mercado de Colombia qué están suponiendo. El otro día cuando hicimos las pruebas de sonido estábamos comentando que quizás sería, si os parece a todos bien, sería mejor que si tenéis dudas las pongáis en el chat o esperamos al final de la ponencia para exponerlas y así no vamos cortando la presentación porque me da miedo sino que no podamos terminarla, ¿vale? Bueno, vamos a repasar un poquito en qué momento está Connected TV, sobre todo en Colombia, cuál es el perfil del consumidor hoy en día de Connected TV, cuáles son los modelos de negocio, porque han ido evolucionando y aparecen nuevos modelos de negocio, que vamos a profundizar en uno de ellos, que es la home screen y la tecnología ACR para esa segmentación mucho más profunda que nos ofrecen los fabricantes de los Smart TVs. Y finalmente, bueno, vamos a repasar lo importante que es una medición cross-media para tener una foto global de todo el ecosistema multimedia. En cuanto a Connected TV, a la definición de Connected TV, permitidme ir directamente a una definición muy básica, ¿no? Y es que la Connected TV es la televisión que accede a contenido por Internet sin necesidad de cable. A diferencia de la televisión lineal, es bajo demanda, interactiva y medible en tiempo real, permitiendo una segmentación precisa y experiencias de visualización personalizadas. Yo sé que esta definición la teníais todos muy clara, pero sí que nos va a ayudar un poco a diferenciar lo que es Connected TV de lo que no lo es, porque muchas veces en nuestro mismo sector no está del todo claro. ¿Y qué es Connected TV? Bueno, pues esto es Connected TV, ¿no? Puedo acceder a Connected TV de dos maneras, bien porque tenga una Smart TV, que directamente está conectada a Internet y de ahí me acceso a todo el contenido que me puede ofrecer la Connected TV, o no tener una Smart TV, pero sí un dispositivo como un set-top box, Chromecast, Fire TV, que me permitan acceder, convertir mi televisor no Smart TV en Smart TV. Y otra cosa es todo lo que se ha venido a llamar Advanced TV, ¿no? Que es cómo podemos acceder a todo ese contenido audiovisual, pero a través de otros dispositivos. Y todo esto lo englobaríamos en Advanced TV o en OTT directamente, OTT, ¿no? Para aglutinar todo el contenido visual que tenemos disponible hoy en día, pero que puede ser no solo con un dispositivo de televisión.
Bueno, voy a repasar muy rápidamente, que seguro que os sentís muy identificados. Esta era nuestra casa, ojalá fuera nuestra casa esta, pero nos sirve muy bien para ponernos en contexto. Esa era nuestra forma de consumir televisión hace no tantos años, y era toda la familia alrededor de un único televisor en el salón del hogar. Pero hoy en día eso ha cambiado mucho, ¿no? Y consumimos en diferentes momentos, en diferentes dispositivos, diferentes contenidos, de diferentes maneras, y eso supone una gran fragmentación a todos los niveles que nosotros como la industria, como sector, bueno, pues tenemos que saber cómo solucionarlo, ¿no? Cómo podemos llegar a estas diferentes audiencias que consumen de manera tan diferente. Esto nos vienen muchos retos, ¿no? de todo este cambio en la manera de ver la televisión. Disminuyen las audiencias masivas porque, bueno, pues la televisión lineal ya no es tan fácil encontrar esas audiencias tan masivas que había antes. Tenemos mucha dificultad para captar la atención y mantenerla, la doble pantalla, el poco tiempo que prestamos atención directamente a los contenidos. Disculpadme porque además estoy un poco constipada. Bueno, por supuesto hay mucha más competencia por el tiempo del usuario, competencia de otros contenidos, de las redes sociales, del propio tiempo, ¿no? que dedicamos a disfrutar de esos contenidos. También tenemos una necesidad de segmentación mucho más profunda. Cuando nace Connected TV, bueno, pues viene con todo lo bueno y con todo lo malo del mundo digital, ¿no? Y esa necesidad de segmentación, de profundizar mucho más que lo que hoy en día nos ofrece la televisión lineal. Por supuesto, nuevas métricas de éxito, hablamos de view, de tiempo de visionado, de engagement y la diversificación de las audiencias que comentábamos antes. Y enfocándonos a la diversificación de las audiencias, esta misma diversificación nos trae pues nuevos retos añadidos, ¿no? Hay muchos diferentes tipos de contenidos, series, vídeos cortos, streaming, podcast, clips sociales, múltiples plataformas en las que consumir esos contenidos. Os voy a decir solo alguna, pero las conocéis perfectamente: Netflix, YouTube, HBO, Disney Plus, TikTok, diversos dispositivos, televisión conectada, móvil, tablet, ordenador, consola y momentos personalizados. Ya no estamos consumiendo tanto todos juntos, cada uno tiene su horario, cada uno consume de su manera, ¿no? Eso hace que la diversificación de las audiencias sea total, en contenido, en dispositivo, en tiempo, en plataformas. Es una fragmentación brutal y por lo tanto, el principal reto es cómo alcanzar a grandes audiencias teniendo esta fragmentación en el consumo de contenidos. Bueno, ¿y cuáles son hoy en día esos ecosistemas y esas tipologías de CTV? Pues las conocéis, ¿no? Tenemos SVOD, AVOD, FAST, BVOD, pero estamos inundados de siglas, ¿no? BVOD, SVOD, AVOD, DVOD, CVOD, HVOD, porque empiezan los consumos híbridos y las plataformas híbridas. Y es cada vez más complejo este ecosistema y nosotros como industria tenemos que conocerlo y manejarlo bien, ¿no? ¿Qué es lo que el mercado nos ofrece y cuál es la mejor manera de ayudar a nuestros clientes para llegar a sus audiencias? Bueno, ¿y cómo está hoy en día el Connected TV en LATAM? Pues veis la evolución, ¿no? Tenemos ya datos de Comscore de 2024. En el total región se ha pasado en el 22 de un 41% de penetración a un 59% en el 24. Si nos centramos en Colombia, pasamos un solo año del 56% al 59%, y es uno de los países con mayor penetración de Connected TV. Bueno, pues antes hablábamos de la penetración de Connected TV total, pero cuando hablamos sobre los hogares internautas en Colombia es una auténtica explosión, ¿no? Hemos pasado del 78% en el 2022 al 89% en el 24. Como decía, uno de los mercados con mayor penetración de Connected TV entre los hogares internautas. Estamos hablando de más de 18 millones de usuarios únicos, un consumo promedio de horas día de 4,5 es muchísimo, y el 97% de esos hogares internautas prefieren consumir el contenido de audiovisual por internet a través de una Smart TV, ¿no? El contenido de Connected TV a través de una Smart TV. También uno de los mercados con mayor consumo de Connected TV a través de Smart TV.
Bueno, y muy rápido, ¿qué ha pasado en tan pocos años? ¿Cómo hemos evolucionado tanto en tan pocos años? Bueno, pues en la fase 1 del 2010 a 2015 es que no hace tanto, ¿no? Estamos hablando de prácticamente 15 años. El televisor era una pantalla pasiva, prácticamente consumíamos todo en la televisión abierta y cable, y las opciones de segmentación apenas no teníamos, ¿no? De 2016 a 2019, pues las televisiones se vuelven inteligentes y aparecen las plataformas de streaming, y el Smart TV comienza a reemplazar a ese televisor analógico, ¿no? que teníamos hasta ese momento. Bueno, en el 2020 empieza la explosión de los FAST, llega Pluto y Pluto nos demuestra que también podemos consumir contenido de calidad sin tener que pagar, ¿no? Rompe ese paradigma de las plataformas de pago, y sobre todo la pandemia impulsa la renovación de pantallas y que tengamos, bueno, pues muchas más pantallas Smart TVs y de mayor calidad. Y finalmente, bueno, pues en el momento en el que nos encontramos es esa consolidación del Smart TV como pantalla principal, se masifica el cord cutter, el cord cutting. Ser un hogar cord cutter quiere decir que no tiene antena analógica, que todo su consumo, todo el consumo de ese hogar se hace a través de Internet, y eso es algo que está en un crecimiento exponencial, y que nos permite hablar de ese descenso del consumo de televisión lineal, ese consumo que o no se hace o se hace de manera muy, muy limitada y simple a través de digital, ¿no? Y como comentábamos, pues esa preferencia por la Smart TV para ese consumo de Connected TV. Bueno, ¿y después qué viene? Bueno, pues dicen los expertos que vamos a ver en nada todo el tema de Sopa Bowl TV, ¿no? Que ya, bueno, ya hay algún comienzo a través de QR, incluso Prime Video, no sé si lo habéis visto, pero en España ya con el spot ya hay un call to action para directamente añadir al carro o tener más información. Mercado Libre también está integrando este Sopa Bowl Ads. Y luego, pues lo que vamos a empezar a ver es recomendaciones basadas en la IA e incluso en nuestro estado de ánimo, ¿no? Lo que bueno, pues, va a favorecer que prácticamente pues veamos el contenido, nos recomiende directamente qué contenido ver, y no tengamos que estar pues todo el tiempo que pasamos, estoy segura que todos, buscando el contenido que voy a ver hoy. Bueno, no sé si os va a sorprender a vosotros el dato, a mí me ha sorprendido, y es que un hogar digital en Colombia maneja hasta 8 servicios de streaming a la vez. 4,1 son de pago y 3,9 son gratuitos. Me ha sorprendido porque es muchísimo. Simplemente como yo estoy en España, os doy la referencia de España. En España estamos manejando de media 6 plataformas. 8 es realmente, bueno, pues una locura, ¿no? Y volvemos a hablar de la fragmentación que hablábamos antes. ¿Dónde está esa audiencia? Manejando 8 plataformas, bueno, pues no es fácil encontrarlas, ¿no? Y más cuando muchas de estas plataformas todavía no tienen publicidad en Colombia. Bueno, ¿y cuáles son esas plataformas en el caso de Colombia? Bueno, pues la principal es Netflix, es la plataforma con más penetración. Luego, bueno, pues o consumís Disney o consumís Max, dependiendo un poco de la oferta que os ofrezcan Claro, Movistar o Tigo, Mercado Libre. La específica, pues que elegimos entre música o fútbol, y luego la compartida, que es la que utilizamos, ¿no? con la familia, con los amigos, para poder acceder a una plataforma más, pero no tener que asumir el pago del 100% de la mensualidad. ¿Y cuáles son las gratuitas? Bueno, pues la principal es YouTube. Luego, muy fuerte en Colombia, Pluto, porque tiene muchas novelas e investigación. Canales nacionales como Caracol, Play, RCN o Las Noticias. Y por último, TikTok, que cada vez se consume más, no sé si seréis conscientes, pero cada vez se consume más en televisión, sobre todo por los jóvenes que, aunque tienen una pantalla muy grande en su salón, les gusta ver los vídeos verticales de TikTok o de YouTube, y a mí es algo que la verdad es que me sorprende muchísimo, ¿no? Como teniendo una pantalla tan grande, disfrutan viendo vídeos en vertical, bueno, pues desperdiciando, por decirlo de alguna manera, gran parte de la pantalla. Bueno, ¿y cómo es el perfil del consumidor de CTV colombiano? Bueno, pues que lo sepáis que el 88% de esos consumidores prefieren ver el Connected TV, el consumo de Connected TV, prefieren hacerlo en compañía, que el 55% prefieren plataformas gratuitas, AVOD o FAST, y el 45% de pago.
y que está muy igualado entre hombres y mujeres, de momento un 51% mujeres, 49% hombres. Dato que ya hemos conocido, que el 97% acceden a ese contenido de Connected TV a través de una Smart TV y que el grueso de la audiencia son sobre todo millennials y generación X, ¿no? Entre 25 y 44 años, ¿no? 31 más 28, casi un 60% de los consumidores de Connected TV son entre millennials y generación X. Bueno, ¿y cómo se comportan estos usuarios ante los anuncios? Bueno, pues que sepáis que el 55% de los colombianos que consumen Connected TV prefieren ver anuncios antes de pagar, que el 65% considera que la publicidad en CTV es menos intrusiva que la televisión tradicional. Yo creo que sobre todo es un tema de saturación, ¿no? De momento, y esperamos que entre todos, entre toda la industria, sigamos así. No estamos saturando el Connected TV, los bloques todavía son cortos y con poca publicidad. Bueno, el 34%, cuidado este dato porque es importante, el 34% de los hogares no paga ninguna suscripción, ¿no? Son usuarios de plataformas gratuitas o piratas, que también los hay. Bueno, pues la publicidad en Connected TV es vista como menos intrusiva y genera mayor recuerdo y menos rechazo. Volvemos un poco a esos bloques cortos, a poca saturación, la mejora de la segmentación para que yo, si estoy viendo un contenido, bueno, pues el spot que me impacte sea afina, ¿no? A mis gustos, a mi edad, a mi sociodemo. Bueno, que sepáis que después de ver un anuncio, el 33% busca información sobre el producto marca, el 20% habla de la marca o producto con alguien más y el 15% de los usuarios, después de ver un anuncio en Connected TV, compra el producto. La fuente de toda esta información es el estudio de la llave, ¿vale? Bueno, ¿y cuáles son los modelos de negocio actuales en Connected TV? Yo creo que también los conocéis, pero vamos a repasarlos. Bueno, tenemos los modelos de in-stream que conocéis, el pre, mid y post-roll, que serían todos los anuncios que aparecen en cualquier plataforma, bien sea SVOD, AVOD, FAST. No olvidéis que un canal FAST, en cuanto a paginación de la publicidad, funciona igual que un canal lineal, ¿no? Tiene su contenido y ese contenido es cortado por bloques de publicidad, que es verdad que son cortos, pero funciona exactamente igual. Todo lo que es la home screen, que vamos a detenernos un poquito más adelante, los anuncios interactivos que también comentábamos antes que están comenzando, sobre todo por el tema de los QRs, los rich media para esas experiencias más inmersivas y que sobre todo están enfocados a todo lo que es gaming, el branded content, bueno, que estamos, lo que era el product placement de toda la vida, ¿no? En la televisión lineal, bueno, pues está dando paso a ese branded content más digital y están empezando a comenzar los ad pause, ¿no? Cuando estás viendo un contenido y le das de una plataforma streaming, le das al pause, bueno, pues que te aparezca un anuncio. Esto ya lo están empezando a hacer muchas plataformas y la verdad es que es una manera, bueno, pues en principio de captar la atención, aunque, y esto sea es una apreciación personal, a mí me parece que cuando has dado el pause es porque vas a mirar el móvil, te vas a levantar y no sé si vas a prestar mucha atención a ese anuncio que te va a saltar, ¿no? Bueno, la inversión publicitaria en Connected TV en Colombia está en un crecimiento brutal, ¿no? Hablamos de un 11% de crecimiento y ya manejando cifras muy importantes, ¿no? El último dato, solo de AVOD FAST, estás hablando de 58 millones de dólares. Es una locura, cuando el mercado de televisión más vídeo ya está en 590 millones de dólares. La verdad es que el crecimiento es brutal, ¿no? Hablábamos aquí que, por ejemplo, el mercado colombiano en televisión y vídeo es más grande que el de Perú y Ecuador juntos. Pero si la audiencia es tan alta, pasamos 4,5 millones 4,5 horas de consumo al día, manejamos 8 plataformas de media, la audiencia está creciendo, la inversión está creciendo, pero ¿está la inversión realmente en Connected TV acompañando a ese aumento de consumo? Bueno, pues que sepáis que
que según los anunciantes, y también es dato de la IAB, el 78% destinan menos del 20% de su presupuesto a Connected TV, ¿no? El 30% no destina todavía nada y menos del 20% un 48%. Entonces, está claro la oportunidad que tenemos hasta ahora. Vivimos de las pruebas, ¿no? Presupuestos muy bajos para ver qué tal me funciona, pues con $3.000, con $5.000. Necesitamos dar el paso, necesitamos que la industria dé ese paso de pasar de la prueba, de voy a ver de ese test a trabajar coberturas incrementales, complementariedad con la televisión lineal, con otros formatos digitales. Y ahí es donde realmente va a haber una explosión en la inversión y no solo en el consumo, ¿no? Que en el consumo ya hemos visto que, bueno, pues que lo está viendo. Bueno, ¿y cuáles son los beneficios de las marcas? Muchas veces tenemos también desde este lado del sector, agencias, medios, AdTechs, tenemos también que ayudar a los anunciantes a ver cuáles son realmente los beneficios de invertir en Connected TV, ¿no? Por supuesto, el alcance incremental, cómo llegar a esos core cutters que prácticamente no ven televisión lineal o que la ven con muy poco tiempo o con muy baja frecuencia. Esas eficiencias en los costes para reducir el desperdicio de CPMs basados en visibilidad completa, ¿no? y en eficiencia. Hablamos que en Connected TV los BTR son realmente altos, demostrando que se están viendo hasta el final esos spots. Podemos controlar muy bien esos entornos donde salimos, ¿no? donde sale nuestro spot, en entornos muy premium y controlados y mucho más seguros que una red social o incluso que un YouTube, que es contenido creado por el usuario, y realmente que hablemos de formatos de alto impacto al ser spots que no tienen skip, ¿no? Que no son saltables. Bueno, ¿y cuáles creemos que son, o bueno, según la IAB, cuáles son las principales barreras para que esta inversión en Connected TV no crezca al mismo ritmo que está creciendo el consumo? Bueno, la primera es que no hay una medición estandarizada y seguimos intentando comparar pues, GRPs con impresiones, con alcances, y es muy complicado. El 45% dice que este es su principal barrera para no incrementar su inversión en Connected TV. Se permite un CPM alto. Está claro que son más altos que redes sociales, pero también tenemos que poner en valor el número de usuarios que hay detrás de ese televisor, ¿no? Para que cuando hablamos de CPM no comparemos el CPM de una red social que es one-to-one, porque es a través de mobile, con el CPM de un Connected TV que es one-to ¿cuántos? En torno a 3 en Colombia. Hemos visto que el 88% de los usuarios de Connected TV prefieren verlo en compañía. También tenemos que ayudar a educar, ¿no? para que el CPM pues, no sea un problema. Y luego también porque el CPM, cuando es combinado con televisión lineal, llega un momento en que la televisión lineal empieza a saturar, ¿no? Esa curva de cobertura que empieza a saturar, empieza a trabajar solo la frecuencia, es decir, impacta una y otra vez sobre el mismo usuario, pero no consigue coberturas incrementales o las consigue teniendo que invertir mucho dinero, ¿no? Y ese CPM se incrementa, ¿no? Ese CPM de cómo llegar a ese usuario incremental se eleva mucho, y aquí es cuando realmente Connected TV es un complemento perfecto para seguir construyendo cobertura incremental. Bueno, la fragmentación del inventario es verdad, y también lo hemos visto, que además de las plataformas que manejamos, los contenidos podemos hablar de miles, ¿no? Pluto TV tiene miles de contenidos, por poner un ejemplo, pero luego cualquier fabricante de Smart TVs, LG o Samsung, estamos hablando de que tiene más de 200 canales, ¿no? En su oferta. Es muy complicado, la fragmentación es brutal. El 15% de los anunciantes dice bueno, que esta necesidad o esta complejidad de la fragmentación del inventario es una de sus barreras, además de que tiene que trabajar con muchos proveedores para poder alcanzar a esa audiencia tan fragmentada. Bueno, y por último, con un 12%, creo que todavía tenemos desconocimiento, ¿no? de cómo se compra, de cuándo se compra, de cuánto se compra, de cómo complementa, de cómo realmente incluirla en una estrategia cross-media.
Así que, bueno, hemos pasado del desconocimiento, ¿no? Total desconocimiento a exigirle mucho al Connected TV. Pero el mercado colombiano, ya lo estamos viendo, es un mercado pues experimentado que ya sabe qué es Connected TV y ahora el reto ya no es convencerlos de que existe, sino demostrarles que si lo medimos correctamente, bueno, pues ayuda mucho en las estrategias cross-media para complementar tanto televisión lineal como otras líneas digitales. Bueno, ¿y cuáles son después de que hemos visto, ¿no? En qué momento está Connected TV y cómo es el usuario cómo es el perfil de ese usuario de Connected TV en Colombia? ¿Cuáles serían las conclusiones? Hemos visto que la hegemonía de Smart TV para el consumo es total, el 97%. Qué cuidado, estamos manejando 8 plataformas, pero cada vez nos decantamos más por las plataformas gratuitas, bueno, porque el bolsillo del colombiano pues también tiene un límite. Y el 55% ya prefiere plataformas gratuitas. El Cobiwin es el nuevo prime time y en Colombia el 88% lo prefiere ver en compañía y eso hace que volvamos un poquito a ese primer salón que veíamos en nuestra casa, ¿no? Esa vuelta a disfrutar en compañía de un contenido en televisión y eso es algo, bueno, pues también importante de cara a poder defender el alcance de Connected TV y defender también el CPM efectivo, ¿no? El CPM de usuario y no solo de dispositivo. Y la gran oportunidad que tenemos en ese crecimiento, ¿no? En cómo Connected TV puede llegar a esos usuarios que están dejando de consumir televisión lineal, esos famosos cord cutters, y cómo una medición unificada nos va a ayudar realmente a construir y a crecer y hacer crecer la inversión en Connected TV. Bueno, y también lo comentábamos, ¿no? Que Colombia ya no está en transición, está consolidada en cuanto a Connected TV se refiere. Tenéis la infraestructura, los Smart TVs, el 97% prefiere Smart TV. Tenéis la audiencia, hay una audiencia muy alta, con familias conectadas, con el Cobiwin, con una penetración realmente alta. Y tenéis ese modelo híbrido, ¿no? Ese modelo que combina las plataformas de pago y las plataformas gratuitas. Bueno, pues una frase así para terminar, la mesa está servida para que las marcas dejen de experimentar y empiecen realmente a liderar en esta nueva pantalla. Hablábamos de diferentes modelos de evolución, de cómo están evolucionando los modelos en Connected TV y vamos a centrarnos en uno, bueno, pues yo creo que bastante novedoso y son las home screen de los sistemas operativos de las Smart TVs de cualquier fabricante, ¿no? Al final, esta home screen se está convirtiendo primero en el primer impacto que vemos cuando encendemos la televisión y luego en la puerta de acceso, en el portal de acceso a toda esa fragmentación de la que hablábamos antes. Tenemos a un usuario que puede estar, bueno, vamos a ver ahora, que si no me adelanto, ¿no? Ese usuario enciende el televisor, el 97% de los usuarios, en este caso de LG, ya ven la home screen, enciende el televisor y es impactado por un spot. De ahí va a haber cualquier canal de televisión lineal, disculparme porque son los canales, no quería meterme en líos con los canales colombianos, estos son los canales españoles, pero va a consumir, por ejemplo, las noticias en un canal de televisión lineal. Cuando ha terminado las noticias, vuelve, ¿no? Otra vez a la home, a esa página de inicio de su televisor para ver, bueno, ¿y ahora qué va a ver? Y cuando todavía no ha decidido qué va a ver, es impactado por otro spot y de ahí, bueno, pues pasa a cualquier plataforma de streaming que vaya a consumir y cuando se ha cansado de esa plataforma y quiere volver a otra plataforma, vuelve a pasar por esa home screen, ¿no? Entonces, esta home screen es un formato muy novedoso, pero que se convierte en la puerta de acceso a toda esa fragmentación de audiencias y de usuarios que tenemos hoy en día, ¿no? Os voy a enseñar una tabla que yo creo que es interesante. Es una tabla de usuarios en Colombia y es porque cuando tenemos muchas veces los anunciantes nos dicen, oye, yo
y fijaros que en el caso de Colombia ni siquiera todavía Netflix y Prime Video tienen planes con publicidad, pero en otros mercados ya lo sabéis que están muy activos. Y a veces cuando esas audiencias están en tantas plataformas es muy complicado llegarles, ¿no? Para que os hagáis una idea, por coger un ejemplo de VIX o de YouTube, YouTube, por ejemplo, tiene 24 millones de usuarios mensuales en Colombia. El 40%, solo el 40% la están consumiendo en una Smart TV. Y si realmente el tamaño importa en el impacto, y nosotros que estamos hablando de Connected TV, damos por hecho que ese impacto en un televisor bueno, es mucho más potente que en otros dispositivos más pequeños. En el caso de YouTube, solo un 40% consumen en Smart TV, con lo cual nos deja una audiencia impactable, o una audiencia en Smart TV de 9,6 millones y con publicidad un 95%. Es verdad que YouTube es una plataforma eminentemente con publicidad, lo que nos deja al final del camino una audiencia impactable publicitariamente a través de una Smart TV de 9 millones de usuarios, ¿no? En el caso de VIX, haciendo el mismo ejercicio, pues serían 4,9 millones. No podríamos impactar a esa audiencia publicitariamente hablando de Netflix y Prime Video todavía. Recordad que Netflix es la plataforma con mayor penetración de streaming de pago, ¿vale? Con mayor penetración, pero es que en HBO apenas tendríamos un 0,35 millones de usuarios impactables por publicidad a través de Smart TV. Bueno, una Smart TV como LG, que sabéis que nosotros además en LG, o sea, XT somos el exclusivista, que tenemos la exclusividad para la comercialización de todas las home screen de LG en Latinoamérica. Bueno, pues podríamos llegar publicitariamente hablando hasta 10,44 millones de usuarios al mes. Lo que está claro es que esa home screen se convierte en pieza clave para poder llegar a todos esos usuarios que están consumiendo muchas plataformas, que a veces no las consumen a través de una Smart TV o que a veces ni siquiera tienen publicidad esas plataformas. Además, estas home screen, estas Smart TVs tienen una first party data, data ACR, que les permite conocer perfectamente cómo consume cada dispositivo, ¿no? Analizan el contenido que se consume cada día, cuáles son los hábitos de consumo de ese hogar, si tiene apps instaladas y que está utilizando videoconsolas, otros dispositivos de HDMI. Eso nos permite dirigir los mensajes en base a comportamientos reales, ¿no? Y segmentar en base a esos comportamientos reales. Yo solo quiero oír a usuarios interesados en cine. Yo solo quiero gamers reales, ¿no? que tengan una consola conectada a su Smart TV y que sean gamers activos. Personalización de mensajes publicitarios más relevantes, ¿no? Incluso localización por localización y modelo de televisión, por IP, por región. Lo que nos permite es una segmentación mucho más profunda y mucho más afina a la audiencia a la que queremos llegar. Ya sabéis que hoy en día Connected TV está avanzando mucho a medida que la audiencia crece e incluso la fragmentación crece. Es más fácil que la segmentación sea más profunda, ¿no? Ya podemos tener canales solo de deportes, canales solo de música, pero estamos hablando prácticamente de verticales, ¿no? Y no de una segmentación basada en intereses y en consumo real. Y os voy a dejar simplemente algunos ejemplos de creatividades que podemos hacer y que son muy impactantes, ¿no? Creatividades que pueden combinar el display con el vídeo. Si yo tengo un spot para televisión o para Content TV y quiero utilizarlo. En directo desde el campo de fútbol de Playmobil. Trabajar con creatividades 3D que nos ayuden también a ser a crear más atención, ¿no? A crear más atención y más engagement. Experiencias mucho más experienciales, vais a ver esta en el que a partir del formato de la home screen, lo que llamamos carrusel, y ese clic podemos ver y experimentar el coche por dentro con una navegación muy sencilla para esta Smart TV, porque si no una URL web es muy complicada de navegar en un Smart TV, pero si hacemos una web experiencial
para Connected TV, pues bueno, es muy fácil poder ver el coche, poder remarcar aquello en lo que queramos poner más atención, con puntos de impacto. Bueno, se puede hacer cosas que prácticamente estamos hablando de branded content dentro de tu Smart TV, ¿no? Bueno, y finalmente todo lo que es la medición avanzada. Hablábamos al principio que una de las principales barreras para los anunciantes para invertir o para crecer en la inversión en Connected TV es un tema de medición, ¿no? Está claro que si no podemos medirlo, no podemos mejorarlo. Si no sabemos qué está aportando la campaña de Connected TV versus televisión lineal o versus el resto de canales digitales, no sabemos cómo es la foto total de nuestra campaña cross media, no sabemos qué canal está siendo más eficientes, dónde está el overlap, dónde realmente podemos estar o estamos llegando a esos usuarios nuevos no impactados por televisión lineal. Por eso una medición cross-media para conocer todas estas variables es muy importante, ¿no? Conocer quién realmente son los Light TV viewers, si hemos llegado a esos Light TV viewers con televisión y si no hemos llegado lo suficiente con televisión, cómo estamos llegando a través de Connected TV y otras líneas digitales, cómo realmente ese perfil al que estamos, el perfil de ese usuario al que estamos alcanzando con cada uno de los canales. En este ejemplo que estáis viendo aquí, que es un ejemplo real, bueno, pues la medición la hicimos de muchas líneas diferentes, ¿no? Medimos televisión lineal, teníamos televisión conectada, teníamos una campaña de vídeo online, una campaña de home screen de LG y también una campaña de Skin. Bueno, pues nos permitió ver cómo fue la cobertura total. Pues la cobertura total de televisión lineal había sido un 57,26 y cómo gracias a todas esas líneas, a incorporar todas esas líneas adicionales a la campaña cross media, bueno, pues pasamos de un 57 de cobertura a un 69 gracias a esa campaña digital de Connected TV más digital, ¿no? También analizando de dónde estaban las duplicidades entre vídeo y Connected TV, entre Connected TV y televisión, entre televisión y vídeo online. Al final lo que necesitamos es información para sacar learnings y seguir siendo más eficientes, ¿no? Y no os voy a aburrir con métricas publicitarias, pero sí que me gustaría dejaros esta slide para comentar la importancia de pedirle a cada formato el KPI adecuado, ¿no? Nosotros desde Exti seguimos viendo cómo anunciantes o agencias nos piden incorporar una línea de CTR en el reporte, ¿no? Pues en Connected TV el CTR pues tiende a cero y es obvio porque no hay un clic. Bueno, como cada línea tiene su KPI, creo que ni a Connected TV se le pueden pedir los KPIs puros de digital, ni se le puede pedir a televisión lineal KPIs de Connected TV, cada uno tiene su KPI, tenemos que intentar integrarlos y hablar el lenguaje de todos, pero sabiendo que cada uno de ellos, bueno, pues funciona de forma diferente, ¿no? Si televisión lineal funciona por GRPs, no intentemos siempre llevar a GRP, ¿no? A hablar de GRPs cuando hablamos de Connected TV. Tenemos otros KPIs como el VTR, como el Completion Rate, como el Reach. Bueno, pues y creo que es importante. Y hasta aquí la presentación. No he querido tampoco ser muy profunda, he querido hacer un overview sobre en qué momento está Connected TV en Colombia. Creo que más o menos, bueno, me habían dado 45 minutos, al finalmente han sido 40, pero creo que así podemos dejar tiempo a las preguntas, a las sugerencias, a las dudas, a todo lo que consideréis. No sé si a través del chat habéis dejado alguna pregunta. Voy a ver. Silvia, a través del chat no hay preguntas aún. Vale, fenomenal. Yo te quería hacer una pregunta. En España ya IAB está empezando a medir el, la- la, mm, el comportamiento de CTV. ¿Desde qué año? Sí, pues mira, yo además estoy en la comisión de Connected TV de la IAB y ya llevamos como 3-4 años estudiando en profundidad cómo es el usuario de Connected TV, cómo se comporta, qué es lo que quiere, qué es lo que prefiere, cómo utiliza las diferentes plataformas. Ya hay estudios, bueno, pues muy profundos de Connected TV y estoy segura que en el resto de mercados, bueno, pues vais por el mismo camino.
Sí, sí, aquí estamos empezando, ¿no? Entonces, de Sí. ahí que sea muy, muy importante y muy relevante esta conversación que nos compartes hoy. Dicho sea de paso, queda en nuestro canal de YouTube. Ahorita alguien estaba preguntando, entonces, pues allí queda. Y ya tengo por acá unas preguntas que me hacen. ¿Qué es la tecnología ACR? Vale, la tecnología CR es una tecnología basada en escucha, ¿vale? Eh, que tienen todos los fabricantes de Smart TVs, sobre todo los avanzados, y lo que hacen es a través de esa escucha poder saber perfectamente qué está consumiendo ese televisor, cómo consume ese hogar, ¿no? Qué tipología de contenido, a través de qué plataformas, si es un core cutter o no, incluso qué operador de Internet tiene conectado a su televisor, si está consumiendo más deporte, más cine, si está interesado en e-commerce, en viajes, en toda esa información que le provee el poder escuchar, bueno, el poder oír, ¿no? Escuchar es mucho decir, oye todo lo que estamos consumiendo y de esa manera puede hacer segmentaciones mucho más profundas, ¿no? Mucho más clústeres, mucho más concretos en el que saben perfectamente qué hogar o qué dispositivo consume cada una de las cosas. Ok. Bueno, por acá tenemos una pregunta. Ya dice, ¿cómo ves la tendencia de CTV en el 2026 y cómo se medirá el alcance versus 2025? Bueno, la tendencia yo creo que está clara. Sigue en crecimiento total, el número de plataformas crece, la audiencia crece, la fragmentación crece. Es verdad, y quizá voy a hablar un poquito más por España, que llevamos unos años creciendo a dígitos, pues prácticamente a 3 dígitos, ¿no? En alguno de los años. Ahora ya, bueno, pues estamos hablando de 50% de crecimientos en inversión, ¿vale? Y yo creo que en el mercado de Colombia, bueno, sin saberme exactamente las cifras, va por el mismo camino. Yo solo auguro crecimiento y asentamiento de la inversión en Connected TV, que lo hablábamos también, ¿no? Que no sean pruebas, sino que sea un must dentro de nuestra estrategia cross media. ¿Y cómo se va a medir? Bueno, pues actualmente, y también lo comentábamos, no hay una medición estandarizada y además en ningún mercado. Eh, el modelo más avanzado de medición es a través también de la escucha, ¿no? Esa tecnología ACR que nos permite marcar eh, el sonido del audio de cada una de las plataformas. Voy a hacer un ejemplo muy, muy claro. Es una campaña de Coca-Cola que yo tengo en televisión lineal y además voy a lanzar en Connected TV. Bueno, pues pongamos en VIX, en YouTube y en Pluto. Bueno, pues me va a permitir marcar ese audio para diferenciarlo y que cuando esa medición se esté haciendo, pueda ser capaz de medir cuántos usuarios ha impactado con cada una de esas líneas, cuántos han sido impactados solo por televisión, solo por VIX, solo por Pluto, solo por YouTube, dónde está la duplicidad entre los impactos. Yo creo que esa es una tendencia que en España lleva un par de años creciendo mucho y que en Colombia, bueno, pues a través de esas mediciones, nosotros hacemos ese tipo de mediciones, están basadas en un panel. En nuestro caso, el panel con el que trabajamos en Colombia es el panel de NetQuest, que es suficientemente representativo de toda la población colombiana y que nos permite, pues, que cada vez que lancemos una campaña cross-media, como os comentaba, poder medir esas diferentes plataformas que estamos utilizando en nuestra campaña cross-media para saber cómo se está comportando cada una de ellas. Ok. Bueno, por aquí Natalia te hace una pregunta. Dice, hola Silvia, ¿este producto de LG que compartes es bajo un modelo de compra de TV o es digital? Dado que las métricas que ofreces son impresiones, BTRs y demás. Bueno, pues es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que Connected TV en general, ¿no? Todo el entorno de Connected TV, y aquí voy a separar sobre todo lo que es in-stream, que hemos visto que es ese pre-roll, mid-roll y el home screen, deberían venir o deberían llegar para complementar la caída de consumo de televisión lineal y son, bueno, creo, y eso ya es un punto de vista personal, que esa inversión debería venir de televisión, pero es verdad que nos estamos encontrando pues un poco con todo, ¿no? Agencias
más avanzadas que realmente son multimedia, sus departamentos son multimedia y pueden trabajar con este tipo de formatos tanto en televisión como en digital, agencias en las que los equipos son todavía muy separados, televisión por un lado y digital por el otro, y todavía televisión conectada está cayendo dentro del paraguas de digital. Yo creo que deberían ser estrategias que nazcan de televisión, puesto que vienen a complementar ese consumo del televisor. Y para un usuario, nosotros estamos muy sesgados porque somos del sector, pero para un usuario normal, digamos, ya no diferencia si es digital, si es internet, si es lineal. Para ellos es consumo en su televisor, en su hogar, ¿no? Y tenemos que empezar a entenderlo como tal, como el consumo en un televisor. Por eso yo creo que debería venir de ahí. Las métricas es lo que hablábamos. Es verdad que ya simplemente con que sea un entorno digital, las métricas son diferentes a televisión lineal, porque televisión lineal sigue hablando de GRPs, aunque os adelanto que en España llevan 2 años intentando traspasar el GRP al CPM y en algunos programas ya y algunas cadenas ya lo está haciendo como moneda oficial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que el CPM sea la métrica oficial con la que podamos hablar de toda la estrategia de cross-media. Pero, como hablábamos, cada formato pues tiene sus KPIs y eso es muy complicado. Ok. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿solo LG comercializa la First Screen o hay otros medios? No, LG tiene también, le pasa como cualquier otro fabricante. En el caso de LG, tiene la home screen, que son estos formatos nativos, nada intrusivos, ¿no? De los que hemos estado hablando, y luego todo lo que es su oferta de fast channels dentro de los LG channels. No sé, son más de 100 canales en su oferta y lo que hace un LG, pero también Samsung, TCL, Philips, lo que hace es aglutinar un montón de canales, y dentro de su oferta de canales gratuitos pues puede estar Pluto, puede estar Rakuten, puede estar, bueno, pues un montón de, por supuesto, todos los internacionales BBC, muchísimos canales. Por ejemplo, en el caso de Colombia, y yo hablo de LG, que bueno, que es lo que conozco más, lo que está intentando hacer es que en cada uno de los mercados también se incorporen canales locales, ¿no? Os doy algún ejemplo. En España ya están los canales de televisión lineal, también están incluidos en los LG Channels. Al final, un canal de televisión dice, bueno, a mí me da igual que me encuentres por televisión lineal, que por streaming, que por un fast, ¿no? Yo lo que quiero es generar audiencia. Y entonces, bueno, en esa están, pero son más de 100 canales los que un fabricante de televisión, en este caso LG Channels, puede ofrecer al usuario dentro de su Smart TV y de forma gratuita. Ok, y ahí conectando esta pregunta, creo que aplica a esta otra. ¿Cuáles son las principales ventajas del formato home screen frente a un spot convencional de CTV? Bueno, yo creo que la primera y más importante es ese primer impacto, ¿no? El valor de ese primer impacto. No sé si hay aquí usuarios profesionales que estén trabajando en televisión lineal, en off, pero se paga muy caro el poder comprar ese primer spot, ¿no? Cuando empieza el bloque publicitario, porque el primer impacto es importante, genera mucho más notoriedad, mucho más y mucha más atención. Luego, por supuesto, la capacidad de segmentación que tiene, que hoy en día no tiene Connected TV. Y luego ser la puerta de acceso. Para mí el más importante es ser la puerta de acceso a toda esa fragmentación. Si tú impactas a un usuario en una home screen, probablemente luego no le puedas impactar en YouTube porque lo está viendo con el móvil, en Netflix porque no tiene publicidad, en televisión lineal porque es un cord cutter que apenas tiene consumo de televisión lineal, pero sí que siempre tiene que pasar por la home screen. Ese usuario pasa por ahí sí o sí, consuma lo que consuma. Y luego, finalmente, me parece también muy interesante, y CTV todavía no está en ese punto, o no de una manera tan profunda, el que la home screen tiene posibilidad de un clic, tiene un CTR, una posibilidad de clic a otro tipo de contenido. Os enseñaba el tema de
la creatividad de Mercedes, en el que a través de un clic puedes ver la experiencia dentro del coche, pero puede ir a un deep link a YouTube, puede ir a una URL, puede ir a otro vídeo. Entonces, ese clic genera mucho más engagement con la marca y además estamos teniendo CTRs, bueno, pues muy interesantes, en torno a 0,40 en una pantalla de televisión, que, bueno, para ser televisión es realmente un CTR muy alto. Bueno, y aquí hay un montón de preguntas de Natalia. Cuando estabas haciendo ahorita, estabas dando la otra respuesta, ella preguntó, ¿qué aporte marginal le da a la televisión abierta? ¿Qué aporte incremental será? Bueno, supongo que se referirá a incremental. A ver, va a depender mucho de qué tipo de campaña de televisión estemos hablando, ¿no? No es lo mismo una campaña de televisión en la que se consiga un 60% de cobertura que una que consiga un 80%, ¿no? Si ya estamos consiguiendo un 80% de cobertura y ya os aseguro 85% que será a través de mucha inversión y con una curva muy saturada, bueno, pero será mucho más difícil construir cobertura incremental, ¿no? Que una campaña en la que estemos trabajando con 60% de cobertura en televisión. O si el target al que nos enfocamos es un target más joven con menor consumo de televisión lineal que un target mucho más maduro que haga mucho más consumo de televisión lineal. Esa yo creo que es la gran ventaja de la televisión conectada en general, el poder segmentar a audiencias mucho más concretas que sean mucho más compatibles o complementarias con televisión lineal, generando o construyendo esa cobertura incremental. Y luego, por supuesto, una medición nos va a decir qué aporte real ha tenido esa campaña de Connected TV. Pero va a depender muchísimo de la campaña de televisión lineal. Muchas veces nos pasa que, os voy a dar un ejemplo así un poco random, que tenemos una campaña de televisión lineal de $500.000 y quiero construir cobertura incremental con una campaña de Connected TV con $25.000. Bueno, pues también tenemos que ser muy conscientes de que una campaña, o sea, es muy difícil equilibrarlo, ¿no? Si tenemos $500.000 invertidos en televisión lineal y solo $25.000 en televisión conectada, bueno, pues le va a ser complicado a televisión conectada construir. Y aún así, si tenemos una buena segmentación y los formatos de home screen permiten esa profundidad, pues conseguiremos construir o llegar a usuarios nuevos no impactados por televisión lineal. Ok, y aquí ya, pues creo que esta es la última pregunta de Natalia. Dice, si bajan dos o tres comerciales de TV abierta y esa inversión la trasladan a LG, ¿qué ahorro pueden tener en TV? ¿Cómo puedes repetir la pregunta? Si bajan dos o tres comerciales de TV abierta y esa inversión la trasladan a LG, ¿qué ahorro pueden tener en TV? En- Es que no sé cuánto cuestan esos spots en televisión lineal, no sé de qué inversión estaríamos hablando y tampoco sé la campaña en televisión lineal, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es verdad que, que, que con dos spots de televisión lineal, que quizá hablemos de GRPs, puestos en... Tened en cuenta que la televisión lineal funciona con ratings, entonces depende del programa. Si es un programa con un rating muy alto, pues la inversión de ese spot será muy alta y si es un programa con rating muy bajo, la inversión de ese spot es muy baja. Es una pregunta que así si fuera de contexto no es fácil de contestar. Yo lo único que digo es que televisión conectada está, por todos los estudios que hemos hecho, está complementando muy bien al usuario de televisión lineal y está consiguiendo llegar a usuarios que la televisión lineal no está llegando. Y muchas veces en televisión lineal hablamos de coberturas. Volvemos al ejemplo, no tengo una cobertura del 60%, pero cuando profundizamos en cómo se ha construido esa cobertura, vemos que hay una parte de esos usuarios, que son los light TV viewers, los que consumen menos televisión lineal, que quizá les hemos impactado, pero quizá con unas frecuencias muy bajas, ¿no? Si yo tengo un lanzamiento de un producto y mi objetivo de frecuencia es 5, en esa campaña de televisión lineal sé que la cobertura media es 60, pero estoy segura que si profundizamos en los light TV viewers y los high TV viewers, lo que vemos es que los high TV viewers han sido impactados pues de media 10 o 12 veces y en cambio los light TV viewers quizá han sido una o dos veces impactados, ¿no? Entonces también tenemos que profundizar esa medición para saber cómo realmente estamos llegando a la audiencia. Bueno, Silvia, y para terminar, ustedes que van un paso adelante en España, ¿tú
¿qué recomendaciones nos darías con respecto a los retos que enfrenta esta industria de CTV cuando está arrancando, así como nosotros en Colombia? Mira, si me permitís volver a las barreras, a ver si consigo ir para atrás, para mí eso es ahí donde tenemos que trabajar, ¿no? Todos como industria, porque son barreras que están viendo los anunciantes y por lo tanto son las que tenemos que, bueno, pues que intentar educar e intentar acompañar a nuestros clientes en este viaje, ¿no? Necesitamos una medición. Es verdad que muchas veces el anunciante no sabe por qué invierte en Connected TV y tienen que entender que no es una moda, que cuando inviertes porque realmente está siendo eficiente y no porque lo esté haciendo la competencia, ¿no? También demostrar que un CPM no es un CPM sin más, sino que tenemos que hablar de CPM efectivo. Cuando hablamos de CPMs de 10, $12 en Connected TV y los empezamos a comparar con digital o con redes sociales, tenemos que poner el contexto de que el CPM efectivo, cuando hablamos de usuario, no son 10, porque con ese 10 quizás estamos llegando a 3 usuarios. Entonces, tenemos también que educarles bueno, pues en poder comparar cosas similares. También, de nuevo, que el tamaño importa. La red social la estamos consumiendo en un móvil y Connected TV es un dispositivo bueno, pues de mucho mayor tamaño. También que tenemos que explorar dónde poner la inversión para, bueno, para de alguna manera competir con esa alta fragmentación que tenemos hoy en día. Vuelvo a la home screen porque es un paso anterior, ¿no? Es un paso anterior al consumo que hace cualquier usuario. Si yo voy un paso anterior y le impacto en ese paso antes de elegir el contenido, me da igual ya el contenido que consuma, que yo he conseguido impactarle. Y luego, bueno, pues acompañarle también en ese desconocimiento que todavía existe, ¿no? En qué es Connected TV, qué no es Connected TV, qué le puede aportar Connected TV, cómo es capaz de llegar a esos usuarios que no son capaces de ser impactados por televisión lineal. Creo que lo único que os puedo decir es que la evangelización y el acompañamiento y la educación a los anunciantes es lo que más va a hacer crecer el formato, ¿no? Claramente, y todo el tema de evangelización, que justamente, pues yo sé que las personas que están acá claramente tienen interés en esta tendencia. En IAB tenemos una mesa de Connected TV pues arrancamos, vamos a arrancar el año pues haciendo una formación, porque pues creo que tenemos que evangelizar a los anunciantes, a las agencias y llegar a acuerdos, como dices tú, en cuanto a las mediciones y a lo relevante de esta industria. Totalmente, totalmente. Silvia, pues ya no hay más preguntas, cumplimos con el tiempo, súper interesante con esta sesión de Muchas hoy. gracias. Estamos cerrando nuestros Digital Session 2025. Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias a Marketing University y por A supuesto vosotros. a nuestros afiliados como ustedes, como Exte y a ti por esta interesante charla, Silvia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Un abrazo. Chao, Un chao. abrazo. Hasta luego.